Nuchi, empecemos por el principio. ¿Cómo era su casa materna-paterna, que parió a un periodista incomparable y a una guerrillera, entre otros dominicanos de valor? Bueno, era una casa de clase media baja. Mi papá era funcionario público y mi mamá era maestra de escuela pública también. Eh, Te dije, clase media baja. En mi casa alcanzaba el dinero para comer y para comprar libros y periódicos. Entonces, en mi casa se leía mucho, mamá nos acostumbró a leer. Eh, Todos los días después de comida, tomaba un libro y escogía muy bien un par de páginas y nos la dictaba para que nosotros escribiéramos y entonces ella nos corregía la ortografía. Entonces, en mi casa estaban erradicadas las faltas ortográficas desde chiquitico. Y como ella elegía muy bien las páginas que leía, siempre era cosa que como que a uno le despertaba el interés. Entonces todos nos acostumbramos a leer. Ese era el ambiente. Eh, yo diría, para los parámetros de hoy día éramos pobres. Había, te dije, alcanzaba para la comida y para eso. Eh, y de la mano de una maestra y un poeta, así fue que nos criamos. Piki, mi hermana, estudió Derecho y desde que llegó a la universidad, que era la única que había, ¿verdad? La Universidad de Santo Domingo, todavía no era autónoma, que comenzó a juntarse con otros jóvenes que tenían inquietudes, inmediatamente se hizo antitrujillista. Ahí conoció a Minerva Mirabal, entre otros. De manera que fue del movimiento 14 de junio, mi hermano Junio también. Vicky le llevaba un año a Junio y 7 a mí. Yo soy el último de mi madre, que en el segundo matrimonio de mi padre tuvieron 3, pero mi padre antes de eso tuvo 8. Es decir, que yo soy el menor de 11. Ya viva solamente queda una hermana mayor que yo. Y ese fue el ambiente. En mi casa se juntaban a hablar varias personas en contra de la dictadura. En esa época a los niños no se les mencionaba eso porque era un riesgo. O sea que sus padres también eran antitrujillistas. Mi mamá, mi papá solamente decía, hablen bajito que nos unimos todos, si se oye. Entonces, pero a mí me decían lo que pasaba y me advertían, no digas media palabra en la calle, nada de lo que tú has oído aquí, porque nos matan a todos, incluido tú. Y así aprendí yo el valor de la discreción, porque eran así las cosas. Y yo me acuerdo de muchas cosas de la dictadura, de muchísimas. ¿Cuál recuerdo resalta entre sus memorias de ese tiempo? Mi hermana Cristiana Lora, esa no era de mamá, pero ellos, porque la primera esposa de papá falleció. Ya él era viudo cuando se casó con mi mamá. Y los 4 se criaron en casa. Es decir, éramos 7. Y mi hermana Cristiana me llamó, ven a ver, eso yo lo tengo grabado en mi cerebro, y me enseña el periódico El Caribe, y lo pone en la página 3. Decía, mueren hermanas y chofer en accidente. La muerte de las Mirabal. Y mi hermana me dice, ¿tú ves eso? Eso no fue un accidente. Las mataron por orden de Trujillo.
a mí eso me impactó de una manera. Yo me llené como, yo quería llorar, pero no lloré. Es decir, eso fue impactante, muy, muy, muy impactante. ¿Qué edad usted tenía? Yo tenía 13 años. Un encuentro adolescente con el abuso y con la mentira en el periódico. Sí, así es. Recuerdo cuando llegaron por primera vez los anuncios en luces de mercurio. Eso fue una cosa grandísima, ¿sabes? Anuncios con letras a colores. Y pusieron muchísimos anuncios que decían Dios y Trujillo. Por eso es que yo les digo, sobre todo a los jóvenes, cuando ustedes vean un político que se pone título, el benefactor de la patria, el primer maestro, maestro, líder y guía, papá, mamá, no, eso es un pichón de dictador, el estarse poniendo títulos. Y recuerdo que me decían eso y yo no lo comentaba con ningún amiguito, porque yo estaba claro de que eso no se podía comentar. Usted dijo en una ocasión, don Uchi, que el periodismo era la profesión que usted había elegido desde niño. Sí. Pero siendo esa su infancia, siendo ese el contexto, incluso pensando en ese relato preciso del titular del Caribe, Sí. Usted con 13 años viendo aquello, ¿por qué le apetecía ser periodista? Porque la verdad es que era un entorno para que no se animara a nadie. La vocación por el periodismo fue anterior a esas experiencias, porque cuando yo hice mi primer periódico, yo tenía como 7 u 8 años. Mi papá me regaló una máquina de escribir viejísima, que un carretillero la llevaba con una cantidad de cachivache que le pagaron para que lo botara. Y mi papá venía del trabajo y lo ve, y eso, dice que me pagaron para que botara eso. Dice, ¿en cuánto tú me vendes esa máquina? Y se la dio en 2 pesos. Entonces, mi padre llega a la casa con una máquina Remington, que para tú cargar eso, porque eran de hierro completo, y él sabía que yo era curioso, que yo me iba a poner a jugar con eso, y me llevó eso. Es el mejor regalo de mi vida. Entonces, hacía mucho tiempo que no la usaba, entonces para tú darle a una tecla, no podía ser así como escriben los mecanógrafos. Tenía que darle muy duro. Y por eso se me ocurrió hacer un periódico del barrio que le puse El Martillazo, porque había que darle muy duro a la tecla. En ese tiempo existían 2 periódicos, El Caribe y La Nación, que se vendían a 5 centavos. El Martillazo se vendía a 25 y se me acababan todos. Yo lo hacía. Ya te dije que esas Remington eran teclas de hierro, hierro, hierro. Entonces, yo metía 6 páginas de papel bond con papel carbón en el medio y dándole salían claritas las 6 copias. Y digo, el original y las 5 copias. Eran 4 páginas y cada página yo le escribía 5 veces, porque yo vendía 25 ejemplares. Ya yo no podía, aunque me compraran más, yo no podía hacer más de ahí. Entonces, salían claritas hasta la última. Y entonces yo le ponía dibujos. Y también lo calcaba, lo ponía con el papel carbón, pero lo tenía que hacer 5 veces el mismo dibujo. Y yo lo que comentaba eran cosas que pasaban en el barrio y de personajes del barrio. En fin, no eran cosas trascendentes. Don Uchi, ¿le parece si hacemos un repaso por la libertad de prensa desde aquel entonces hasta la actualidad? Así lo hagamos rápido. ¿Cómo han variado o han cesado o han empeorado las amenazas a la libertad de prensa, pasando por Trujillo, Balaguer, los gobiernos del PRD, Hipólito, Leonel I, Leonel II, Danilo y Luis Abinader? Wow, pero
se pueden escribir como 10 tomos Como 10 tomos. para responder a la pregunta Sí. tuya. Pero bueno, obviamente la dictadura no se podía hablar. No solamente que no se podía publicar una cosa, es que tú no podías hablar. Bernardo Vega, entre uno de sus muchísimos libros, todos interesantes, él hizo uno que yo no me acuerdo el título, porque el título es larguísimo. Es un libro que él hizo sobre las pequeñas cosas que pasan en una dictadura. Interesantísimo, porque todo el mundo sabe que mandaban a asesinar gente, en fin. Pero, y que si Trujillo se antojaba de un negocio de una gente, se lo tenía que vender al precio que él decía, o una finca. Pero este libro trata sobre las pequeñas cositas. Por ejemplo, ahí dice que en la calle El Sol de Santiago un muchacho dijo, que viva yo, y se lo llevaron preso a la fortaleza de San Luis, porque el único que se le podían echar viva era Trujillo. Oye, esta cuestión. Está el caso de un hacendado de San Francisco de Macorís, de un campo de San Francisco de Macorís, que cumplía años, y le celebraron el cumpleaños en su campo, en su hacienda, un grupo de amigos, y entonces hicieron un brindis por su salud y porque durara muchos años. Y llegó una denuncia de que habían hecho un brindis y no habían brindado por la salud de Trujillo. Presos todos. El que cumplía años y lo que estaba, todo el que estuvo ahí, que dijo, a la salud de don fulano, está con los datos, nombre, apellido y todo. Preso todito. Entonces, obviamente que fue la peor época. Sin embargo, después viene una apertura más o menos democrática. No era que los periódicos decían muchas cosas tampoco, pero entonces el movimiento 14 de junio sacó un periódico, después existía el periódico Patria en la Revolución, donde se decían las cosas desde el punto de vista de los que luchaban contra las dictaduras. La prensa formal normalmente no hacía denuncias de que torturaban gente en las cárceles, de que había corrupción, no, nada de eso salía. Entonces, viene la revolución y la revista Ahora tuvo un papel muy digno durante la revolución y le pusieron una bomba y la volaron. Los grupos militares de San Isidro le pagaron una indemnización luego al doctor Rafael Molina Morilla, y con eso él hizo entonces el periódico El Nacional y la revista Ahora. Pero le volaron la revista. La tenían que imprimir en Miami, porque él la siguió imprimiendo, fue valiente. Entonces, cuando saca El Nacional, que salió el 11 de septiembre de 1966, es decir, un año y pico después de la revolución, yo me gradué de bachiller en el 65. Vine a estudiar a la UAS periodismo porque yo estaba claro que eso era lo que yo quería estudiar. Y más que se le abría ya una etapa nueva que se podía hablar. Y cuando me inscribo en la UAS, o mejor dicho, no me inscribo, no. Fui y hablé con el director de la carrera, que era el doctor Freddy Batón Arce, que en ese tiempo entonces salió el periódico El Nacional, como te dije, y El Nacional rompió con la costumbre de la prensa y se decían todas las cosas, que mataron 2 en tal sitio, y salían las fotos y que había corrupción en tal organismo del Estado y que metieron preso a fulano por política, todo, se decía todo. Y los estudiantes de periodismo de la UAS, él era el director del periódico El Nacional y era el director de la escuela de periodismo, gran poeta además. Y yo llego de Santiago a inscribirme,
pero los títulos de bachiller no aparecían, había un desorden. Y tú necesitabas inscribirte en la universidad, tu título de bachiller. El título mío lo vine a conseguir 1 año y pico después de la revolución. Y tú sabes lo que me dijo Freddy Gatonal. Yo fui y dije, yo quiero estudiar, pero mi título no ha salido. Pero no el mío, el de nadie. Entonces él me dijo, pero si tú viniste de Santiago a estudiar periodismo, aquí no se te puede decir que no. Yo te autorizo a que comiences a coger toda la clase y cuando llegue el momento de los exámenes, yo espero que ya tú tengas tu título en la mano. Bien, tampoco estaba. Cuando terminó el primer año y yo me gradué y él me dijo que el decano quería hablar conmigo. Yo dije, eso es que me van a decir que no me pudieron inscribir. El día del último examen. Entonces él me acompañó, donde el decano, que era el doctor Andrés Avelino, el decano de Humanidades, y fue para felicitarme por los reportes que le habían dado todos los profesores sobre mí. Joven, yo lo felicito, ¿cuánto? Dijo, siga por ese camino. Todos sus profesores me han dado buenos reportes. Entonces, comenzando por el director de la escuela, que era el mismo Freddy, que me acompañaba ahí. Entonces, cuando salimos de ese despacho, yo me acuerdo que era un viernes, el día del último examen. Él sabía que yo me iba a Santiago todos los fines de semana. Y entonces me dijo, ¿tú te vas para Santiago mañana? Yo dije, sí. Me dice, no, tú mañana comienzas a trabajar en el Nacional. Eso fue como si a un novato de ligas juveniles le dicen, tú mañana entras a jugar a la Grande Liga con los Medias Rojas de Boston. Fue lo mismo. Feliz. 120 pesos era el salario. Para un estudiante. Eso daba. Y entonces, eso fue una cosa como si yo hubiera llegado al cielo. Y ahí me forjé con muchos buenos periodistas, Radamés Gómez, Juan José Ayuso, Francisco Álvarez Castellanos. Ahí estaban Miguel Ángel Prestor, Miguel Hernández, Rafael Núñez Grasal, Brinela Fernández, Clara Leila Alfonso, en fin, Luis Fernández. Muchos buenos periodistas. De manera que fue otra universidad. Yo creo que aprendí más ahí que en la misma universidad. Y eso fue, pero entonces ahí entraron los 12 años de Balaguer, con muchas muertes, y en el periódico lo decíamos todos. Me trancaron un par de veces, me amenazaban constantemente. ¿Cómo eran esas, el tema de la prisión durante ese tiempo de Balaguer? En una época en que yo me fui a Santiago, ya eso fue en el 78, yo trabajaba para el periódico de aquí y tenía un noticiario que lo organicé yo y lo dirigía yo en una emisora de Santiago. Y una CHOSIN, que era la Unión de Choferes Sindicalizados, el sindicato de los choferes, que en ese tiempo eran cosas democráticas, no eran de negocio como ahora, hizo una huelga de transporte. Fue muy, muy reprimida. Y el gobierno advirtió que si se daban noticias que contribuyeran con la huelga, iban a actuar contra los medios. Y todos los noticiarios de radio y de televisión cerraron ese día, que en protesta. Y dije, pero si ellos lo que quieren es callarnos, ¿cómo protestamos? Callándonos. Es lo contrario. Entonces yo dije, no, nosotros vamos a informar. Y claro, dimos toda la noticia de la huelga y de toda la cosa. Y estando nosotros en la emisora, se aparecieron como 30 policías, oficiales y de todo, a buscarnos presos a mí y a los locutores que trabajaban conmigo. Y nos llevaron presos. ¿Esa fue una de cuántas veces?
fueron como 3 veces. Porque también en los 12 años secuestraron a una funcionaria de la Embajada de los Estados Unidos, la señora Bárbara Hutchinson, y tomaron el consulado de Venezuela, un grupo de izquierdistas, encabezado por Raúl Méndez Vargas. Y yo para esa época era jefe de redacción del periódico La Noticia y mandé a Juan Manuel García, que era periodista, a Valentín Pérez Terrero, que era fotógrafo, y eso eran más arrestados que todos los otros que estaban cubriendo la noticia y entraron y tomaron una foto de los secuestradores, de la secuestrada y de un cónsul y un vicecónsul venezolano que también eran rehenes ahí. Y uno de ellos tenía un fusil, en fin. Y esa fue la fotografía de primera página, que por cierto fue el representante de UPI en el país y me pidió la foto y yo se la di. Esa cosa la compraban. Yo dije, no, si es otro medio que quiera yo se lo doy. Y eso se publicó, en fin. Entonces nos fueron a buscar presos. A mí me fueron a buscar presos, a mí y a Silvio Ángel Peña, que era el director del periódico. Fue un mayor apellido Navarro Constanzo, que no era un flycito a segundo. Bueno, nos trancaron, tuvimos como una semana trancados, pero aquí vinieron muchísimos periodistas de las agencias internacionales a cubrir esa noticia. Y todos los días en las ruedas de prensa decían que porque había 2 periodistas presos. Y finalmente, el jefe de la policía era Guzmán Acosta, el padre de Guzmán Fermín. Y finalmente nos pusieron en libertad. Nos dieron un tour por varias cárceles. Estuvimos primero en la cárcel preventiva del Ensanche La Fe, que eso no existe desde hace muchísimo tiempo. De ahí nos mandaron a La Victoria, nos pusieron al Pasillo de la Muerte. Después al Palacio de la Policía. Nos dieron un tour. ¿Y por qué daban ese tour? ¿Y cómo le...? Presionando. Presionando para asustarle. Para asustar a uno. Cada vez que lo sacaban. Sí. ¿Y cómo lo trataron en esos distintos encarcelamientos? No nos dieron golpes. Nunca me dieron golpes. Estuve preso como 3 veces. Pero sí decían cosas, amenazas veladas y ese tipo de cosas, pero eso uno no le hacía mucho caso a eso. Yo siempre he sido asmático. Bueno, se me quitó después de viejo. Mi mamá me llevaba los medicamentos y no dejaban pasar medicamentos. Entonces me daban crisis de asma. En fin, ese tipo de cosas. Muchos años después me invitaron una vez a dar una charla a los oficiales de la policía, muchísimos años después. Y yo fui y le dije, miren, qué bueno estar aquí de este lado, porque yo estuve del otro lado, allí atrás, y mal preso, y lo exageraron muchísimo. Ahí me metieron incluso, nos sacaron de la cárcel que le decían Vietnam, donde cabían como quizá algunas 50 personas, y habíamos más de 300 metidos ahí. Y nos pusieron entonces en solitarias del sótano del Palacio de la Policía. La verdad que nos llevaron a muchos sitios. Su mamá, que usted la mencionó, que le llevaba los medicamentos a la cárcel, ¿cómo sobrellevaba no solo su oficio arriesgado,
sino también la vida guerrillera de Piki. Ambas cosas. Sí. Bueno, yo creo que todo el mundo dice que su madre era una grandísima persona, ¿verdad? Yo lo digo de mi madre, y lleno de convicción, además, porque era un ejemplo. Eh, Mi madre, junto con mis hermanos, conspiraban contra la dictadura. Mi papá fue administrador del acueducto de Santiago, síndico de San Cristóbal, en fin. Y él lo que decía era, hablen bajito. No estaba de acuerdo su papá. Él no decía que no ni que sí, pero él permitía que nos reuniéramos y que habláramos. Llegaban hermanos míos de padre a eso mismo también, a participar. Y mi mamá soportó con un estoicismo enorme en la situación cuando Piki estaba en la guerrilla de Manolo Tavares. Hay mucha gente perversa, siempre, o unos cuantos. Iban a mi casa casi todos los días a darle la noticia de que a Piki la habían matado en la loma, sin ser verdad. Y cada vez que iba gente y le decía eso a mamá decía, eso no es verdad, pero tranquila, eso no es verdad. ¿Y cómo usted sabe que no es verdad? Porque yo no he sentido que ella se murió. Ella está viva. Iban para angustiarla, tú sabes, y mamá no le comía eso. Tortura psicológica. Sí, sí. Todos los días diciéndole eso. Sí, así es. Y cuando Piki cayó presa, inmediatamente movilizarse, hubo que esperar muchísimo para que la dejaran ver, no dejaban que la viéramos, en fin, pero ya después la visitábamos en la cárcel. Duró varios meses, primero en La Victoria y después en la cárcel de San Cristóbal. Un oficial de la policía, que era mayor, mira, uno es tan poco rencoroso que a mí hasta se me olvidó el nombre de ese señor. Fue sumamente represivo contra Piki en La Victoria. Le hizo muchísimas maldades. ¿La golpeó? No, la hubiera tenido que matar. Piki nada más era bajita y flaca, pero ella no dejaba que nadie le agrediera físicamente, de ninguna manera. ¿Y qué tipo de maldades le hacía ese? Por ejemplo, ella estaba sola en una celda en La Victoria y le metían una manguera de bombero y lo mojaban todo. Y Piki se paraba en un rincón y no le quitaba los ojos de encima, diciéndole, yo te estoy viendo y tú estás haciendo esto, ¿verdad? Era lo que expresaba su gesto, con su actitud. Le mojaban todo, maldades. Y en una oportunidad había una mujer que estaba presa por un doble asesinato, que lo cometió ella sola y ella misma, puñaladas y ese tipo de cosas, que le decían Josefina la Palera. Y él decidió que esa iba a estar con Piki en esa celda. No pudo meterla. Porque como Piki era la única de 200 y pico de guerrilleros que estaban presos ahí en La Victoria, la única mujer, ella fue la única guerrillera de la guerrilla de Manolo. Entonces, todo el que iba a ver a su familiar le llevaba comida a su familiar y a Piki. Entonces, Piki le dijo a mamá, no me traigan comida, que me sobran. Ella la repartía entre toda la presa. Tráigame una máquina de coser y mucha tela barata. Y eso era lo que mamá le llevaba. Piki cosía muy bien. Piki era una persona
fue guerrillera, peleó en la revolución, conspiraba contra Trujillo, en fin. Pero Piqui era muy femenina. Piqui bordaba, cocinaba, en fin, se hacía su ropa. Y entonces ella sabía coser. ¿Y qué hizo ella? Vistió a todas las presas. Entonces se hizo una base de apoyo formidable. El tipo, es más, hubo presas que le dijeron al mayor ese, si te metes con la doctora, te van a poner la cara como un mapa navajazo. Así. Y por eso no pudieron poner a Josefina La Palera en la celda de Le Piqui. fueron a ponerla ahí. Y ahí fue que lo amenazaron. Y no lo pudo hacer. Ese hombre, ya después en la revolución, cuando toman la fortaleza Osama, el tipo estaba ahí y era un prisionero. O sea que agarraron muchos policías presos. Y lo pusieron en fila. Entonces fue Homero Hernández y le dijo a Piqui, ya lo estaban poniendo en fila, lo estaban organizando en el patio de la Fortaleza Osama. Y le dijo a Piqui, te tenemos una sorpresa. Y le llevan a este señor. El señor se puso a la grita, se hincó. Al que le mojaba la celda. Hizo otras cosas también, que no hay por qué llegar el relato hasta ahí. Y le dijo, usted, doctora, no me mate. Usted se acuerda lo bien que yo la traté en la Victoria. Y ella dijo, no, usted sabe bien que usted no me trató bien. Pero a usted no le va a pasar nada. Nosotros no somos iguales que ustedes. Nosotros lo combatimos a ustedes porque ustedes son unos asesinos y unos criminales. Por lo tanto, nosotros no somos ni asesinos ni criminales. Le dijo, su seguridad está garantizada aquí. Aquí a usted no solamente no lo vamos a matar, sino que nadie le va a poner la mano. Deme el teléfono de su esposa para llamarla, que le voy a permitir que lo venga a ver todas las veces que quiera. Yo así lo vi. Después de la revolución, ese hombre lo ascienden a coronel y lo ponen comandante en Santiago. Y Piqui se fue para Santiago después de la revolución, vivía en casa. Y andaba diciendo por todos lados que donde viera a Piqui Lora la iba a matar. Y un día estábamos en una fiesta con un grupo de amigos. Yo era agentado porque Piqui me llevaba 7 años y Junio 6, ¿verdad? Y yo andaba con ellos para arriba y para abajo. Y fuimos a un sitio a comer un sancocho antes de irnos a acostar y el tipo estaba ahí con varios policías bebiendo. Y cuando entramos al sitio que está esa gente ahí, Piqui lo vio y fue y caminó directamente hacia él. Y le dije, óyeme bien lo que te voy a decir. Te apuesto a decir por ahí que donde tú vas me va a matar. Y el tipo dijo, no, doctor, es imposible. Piqui siempre andaba armado, siempre tenía arma en la cartera. No, le han mentido, doctora, eso no es verdad, yo no digo eso, sino cuánto. Y nos sentamos ahí, a esperar un sancocho, y el señor hizo así, y se fue con su oficial, se fue bien. Son vivencias, tú sabes, que cuando tú vives en medio de toda esa cosa, eso te da un carácter. ¿Y los riesgos que corrió usted, cómo los sobrellevaba su mamá? Mamá era una tranca, muchacha. Esa viejita, bajita y flaquita, un tronco. Cuando lo apresaron a usted, cuando... Escribió un artículo. Ella, sí, su mamá. Sí, mamá escribía muy buenos artículos. ¿Qué decía? Que en el gobierno de Balaguer, que meter a una gente presa era infamante, pero que en el gobierno de Balaguer era una posición honorífica estar preso. Mire, don Uchi, usted decía
cuando empezaba a describir lo que se vivió en esos años de Balaguer, que lo metieron preso y que lo amenazaban. ¿Qué tipo de amenazas recibió durante ese tiempo? La mayoría eran amenazas veladas. Te decían cosas que tú las podías interpretar, tú sabes. No es muy seguro estar hablando tanta pendejada contra el gobierno, cosas así. Y te lo está diciendo gente que mataban gente todos los días. Entonces eso no necesitaba mucha explicación. Esos interrogatorios en el servicio secreto. El servicio secreto estaba aparte de la policía en esa época. ¿Lo interrogaron ahí a usted? Sí, el mismo mayor Navarro. Me acuerdo con eso. El miércoles 22 de octubre, usted dirigió una reunión en el periódico La Noticia, donde planificaron esto, aquello, una sata de mentira. Y cuando él me dice eso, yo veo un calendario que tenían ellos ahí, de gomas Goodyear, me acuerdo yo el calendario. Y él me dice, creo que fue el miércoles 22, y cuando llegó el calendario, el miércoles era 23. Es si él se equivocó, pero yo me quedé callado. Yo le había dicho, yo le respondo todo lo que usted me pregunte, pero tiene que poner todo lo que yo diga, si no, yo no lo firmo. ¿Y qué es lo que usted está insinuando? No, no es insinuando, yo estoy diciendo. ¿Verdad? Porque yo no voy a firmar lo que tú quieras que le firme, sino lo que yo diga. Entonces, me dice, cuando me pregunta eso, yo le dije, el martes 22 de octubre, yo no estuve en ninguna reunión, no estuve tampoco en el periódico La Noticia, ni estuve en ningún lugar del mundo. Y él y el escribiente se miran, como quien dice, pero usted ya se puso loco. Y digo, porque el 22 de octubre no fue martes, sino miércoles, según estoy viendo en este momento, en un calendario de gomas Goodyear que hay en esta oficina donde me están interrogando. Y él le dijo, no, fue a mí que se me fue, no ponga eso. Digo, sí, ponlo, porque si no, no lo firmo. No lo firmo. Y no lo puso y yo no lo firmo. ¿Y por qué usted cree que él no quiso poner eso? Porque él metió la pata. Es decir, el que está hablando en buste es él, por eso dice una fecha que no es. Y yo estoy seguro de lo que yo estoy diciendo. Y él sintió que esa respuesta evidenciaba Sí. la falta de cuidado que por lo general lleva a la mentira. Exactamente. Pero esas eran las cosas en el gobierno del padre de la democracia. Lo que hay políticos tan bandidos. Fueron los del PRD los que le pusieron a Balaguer y que el padre de la democracia. Le prohibió a Peña Gómez hablar por radio y televisión. Le puso una bomba al senador Casimiro Castro, le mandaron a poner una bomba que lo desbarataron. En fin, mandaba matar, metía gente presa, y el padre de la democracia. Es algo que no distingue solo al PRD, porque el PLD hizo el metro y usted se monta en el metro de Muchi y toma la parada Camaño y luego la parada Minabel y luego la parada Joaquín Balaguer. Sí. Increíble. Sí. Es algo de lo que pecan todos los partidos. Sí. Bueno, y hablando de los gobiernos siguientes, luego vino para mí hay una diferencia importante, no sé qué piensa usted, entre el Leonel del 96 y el Leonel del 2004. Entonces luego vino el Leonel del 96, luego Hipólito en el 2000, luego, por saltarnos los del PRD, porque luego volvió Balaguer de nuevo. Sí. Y Hipólito, Leonel y Danilo. ¿Cómo fue ese transcurso de tiempo para la libertad de prensa? Tú lo has dicho bien. En el primer gobierno de Leonel Fernández no se metieron prácticamente con la prensa.
En los otros sí. En los otros sí. Y una de las cosas era, mira, hay una cosa que la gente quizás no sabe. Contrario a la percepción generalizada, no hay una persona más fácil de presionar y más vulnerable que un rico, que un empresario que tenga muchos recursos. Porque el que tiene muchos recursos tiene muchos intereses y un gobierno lo puede desbaratar. Entonces, acostumbraban mucho a llamar a los dueños de los medios para que le callaran la boca a un periodista. Esa es una de las cosas por las cuales yo me siento tan agradecido de Telesistema, del Canal 11, porque sabiendo yo que llamaban, nunca me dijeron nada. Nada. ¿Por qué sabía usted que llamaban? Porque me enteraba y yo duré mucho y nunca comenté sobre eso con don Pepín Corripio, pero el día que me retiré, que le hice una entrevista, que fue donde se lo dije, ¿verdad? Yo sí se lo pregunté frente a las cámaras, ¿verdad? Que yo sabía que había presidentes que llamaban. Y él dijo que sí. Pero que efectivamente yo estaba dando el testimonio que él nunca me había dicho a mí. Mira, que se están quejando de esto o de aquello. Nunca, nada. Nunca fue un tema. En las ocasiones que hablábamos, que no fueron muchas tampoco, nunca fue un tema de qué yo hablé o de qué voy a hablar. Nunca. Entonces, yo agradezco mucho que se me haya respetado de esa manera. Usted dice que usted supo que hubo presidentes que llamaron. Sí, sí, sí. ¿Cuáles presidentes llamaban? Que usted sepa. La mayoría. Él no me quiso decir quiénes, pero me confirmó que sí, que varios. Entonces me decía, no, yo le decía a ellos, pero hablen con él. Si ustedes quieren decir algo, díganse. No, yo querían que me dieran una pela, porque esa es la mentalidad, ¿no? Como que voy a hablar con tu papá para que te dé una pela. Con el dueño para que te llame la atención. Y nunca me la llamaron. Una mentalidad coherente con no ser demócrata. Seguro. Que alguien puede instruirle al otro cómo piensa y cómo habla. Exactamente. Entonces, esa distinción, digamos, está hecha, la de Leonel del 96 y Leonel del 2000. ¿Qué tal el gobierno de Hipólito Mejía y el de Danilo Medina en cuanto a libertad de prensa para usted? Tú recordarás que a Marino Zapete lo arrestaron en el gobierno de Hipólito Mejía. Creo que fue de un día para otro que estuvo detenido. En el DNI. Sí. De manera que esos son los hechos. Porque uno no es cuestión de opiniones, son los hechos. ¿Tú sabes? Y yo recuerdo en el gobierno de Jorge Blanco que un personaje fue uno que estaba comprado, ¿no?, en ese gobierno. Fue un día, cuando yo era jefe de redacción del periódico La Noticia, a decirme, óyeme, no hable así, que ese es un presidente bueno, y esto y lo otro. Digo, pero si eso es lo que tú crees, tú di eso. Y tú dices lo que tú quieres decir, yo digo lo que yo quiero decir. Sí, yo nunca te he ido a decir a ti, mira, no hable tan bien del gobierno. Entonces tú no me tienes que venir a decir que yo critico al gobierno. A tú lo tuyo, yo hago lo mío. ¿Verdad? Y esa persona tuvo el atrevimiento de ir a hablar con mi mamá y con mi hermano. Dije tratando de meterle miedo a esas dos. Dije que él había oído dos generales hablando de mala manera sobre mí. Era dije para que se asustaran y me dijera, ay, mira muchacho, estate tranquilo. Oye, a Piqui y Gloria Tata Iglesia le dieron ese boche ahí mismo.
Pero son diferentes formas de tratar de ahogar la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Desde que en un gobierno hay presiones para eso y al mismo tiempo también otros estímulos para que hablen bien de ellos, óyeme, la gente tiene que ponerse así inmediatamente. Eso no anda bien. Lo del DNI y Marino Zapete fue en el gobierno de Hipólito. O sea que nos queda por repasar el más reciente, que fue el de Danilo Medina. Pero, en términos de libertad de prensa. Muchas presiones, ese mismo tipo de conductas, pero estos superaron a los anteriores, montaron aparatos de injuria y difamaciones contra los periodistas críticos. Y además lo confesaron. Ellos acaban de nombrar en el comité político a una señora que era funcionaria, directora del Plan Social, es decir, una funcionaria en el Palacio Nacional, que confesó que ella tenía un equipo de gente para atacarme a mí, para difamarme, injuriarme por las redes. Y que sí, que ella le decía, caigan de arriba. Y encima tuvo el tupé de decir que ella sentía mucho respeto por mí. Óyeme, es que con mentalidad de así, ¿tú crees que se puede hablar de democracia, de demócratas? Óyeme, qué mal le salieron esos alumnos a Juan Bosch. Le salieron mal los alumnos de Peña Gómez también. Y lo de Balaguer, bueno, eso, de ahí venían. No, esos salieron bien. De la misma cosa, sí. Eso entendieron la lección. Exactamente. Sí. Mire, hablando de eso, en la audiencia del caso contra Marino Zapete durante el gobierno de Danilo, al ser abordado por la prensa, usted dijo sobre lo que estaba ocurriendo contra el periodismo independiente en ese momento, sí. Cito, eso que está ocurriendo es dictadura, no busquemos suspiro para adornar el bizcocho. ¿Cree que de haber continuado el gobierno pasado en el poder, este país estaba verdaderamente jugando la democracia? Estábamos acercándonos a un régimen dictatorial. Fíjate bien, aquí se estaba espiando a todos los periodistas. Eso de hacer campaña de difamación es, si no pueden sugestionar a uno con eso, sugestionan a los más jóvenes, que dicen, yo no me voy a poner a hablar porque mira, después acaban con uno, le dicen de todo, desacreditan, no desacreditan nada. La gente no se lleva de eso, la gente se lleva de tu trabajo. Yo siempre he dicho, a mí ese tipo de campaña de insultos y cosas, nunca me han preocupado porque estoy convencido de que la gente no se lleva de eso. Y que las personas que creen esas cosas es porque le conviene creerlas. Gente que uno ha denunciado un acto de corrupción o un negocio ilegal o algo y entonces eso lo gozan y se frotan las manos, pero no pasa de ahí. A mí me luce que ellos saben que a uno eso no le afecta, pero lo hacen para amedrentar a otros. Como quien dice, el que se pone a hablar, mira lo que le hacemos. Pero el que tiene ese tipo de cosas, ese tipo de prácticas, lo que quiere es una dictadura. Fíjate cómo estaban espiando a las empresas de encuestadoras y abiertamente divulgando cosas que le grababan. Abiertamente. Es decir, nosotros los espiamos. ¿A dónde tú crees que iban caminando derechito? A una dictadura. Lo que da vergüenza es que esos fueran los discípulos de un Juan Bosch y en el otro caso los discípulos de Peña Gómez. Don Uchi, una vez usted dijo que la muerte que le dieron a ellos, refiriéndose a sus compañeros de trabajo asesinados durante la dictadura de Balaguer, era un poco de muerte para cada uno de nosotros, porque hacíamos el mismo trabajo que a ellos los llevó a la muerte. Claro.
¿Cómo es impactado el ejercicio cuando la bala roza tan cerca? No, tú sabes qué es lo que es. Tú sabes a qué tú te estás enfrentando. Tú sabes cuál es el precio que se puede pagar por decirle a la gente lo que hay que decirle a la gente, la realidad de lo que está pasando. Pero tú no te vas a echar para atrás por eso. Es decir, justamente es cuando más se necesita que a la gente se le digan las cosas. Eso es así. Recuerda que a Juan Bolívar Díaz le volaron el carro. Explotó estando parado. Era para que explotara cuando se montara. Es decir, no era jugando. No era jugando. En los 12 años, había un oficial apellido Reynoso del Servicio Secreto, que a mí me mandaban a cubrir la policía en el periódico Nacional. Y el tipo me decía claro y pelado que él me tenía bajo su atención. Me lo decía. Un día hubo unos líos grandísimos, el sindicato de Poasi, que ya no existe. Y hubo tiros y macanazos y heridos. Y al otro día estaba yo yendo a buscar las noticias de la fuente de la policía, pero que nosotros publicábamos cuando le daban golpe a un preso, cuando torturaban, cuando hacían una acusación falsa, todo eso lo publicábamos. Y el tipo fue a la oficina de Relaciones Públicas del coronel Graciano de los Santos, que era un hombre decente. Y este otro del Servicio Secreto fue, y delante de todos los otros periodistas que estaban ahí, óyeme, te eché de menos ayer en el lío de Poasi. Es decir, que lamentó no verme ahí, que donde estaban tirando tiros. Digo así. ¿Y qué tú ibas a hacer conmigo? Tirame a mí. Dice, no, simplemente que te eché de menos. Así, tranquilamente. Eso era en los 12 años, era así la cosa. Don Uchi, pero usted no ha recibido solo amenaza de los distintos gobiernos, sino también de grupos. Sí. Por ejemplo, usted narraba en una ocasión las amenazas que recibieron usted y otras personas de parte de grupos xenófobos. Incluso, don Uchi, lo han sometido a la justicia. Sí. ¿Cómo fueron esos procesos y qué lo motivaron? Don Uchi, el Ministerio Público ha determinado que en años recientes usted fue espiado. ¿Se dio cuenta de que eso estaba pasando cuando estuvo pasando? ¿Ha sentido miedo, don Uchi? Es mucho. Amenazas, propuestas indebidas, persecución, un compañero de trabajo, otro compañero de trabajo muertos, bombas en revistas en las que luego incluso usted trabajaba, como si no había hecho o no ha hecho suficiente y como si los riesgos no han sido demasiados. Un médico entra a robar un banco y Uchilora termina dentro del banco negociando con el perpetrador del delito.